Buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a ver hoy una lección más de Sendas de Saber. Hemos visto algunas lecciones anteriores, ¿no es cierto?, de cómo vencer la vieja naturaleza. Hoy vamos a ver la lección cómo vencer en el mundo. Antes de comenzar, vamos a hacer una breve oración para que Dios nos guíe. Padre eterno, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que nos permites ser instruidos por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia, por la vida de cada uno de mis hermanos allí en sus hogares, donde ellos están escuchando. Señor, donde están también de alguna manera aprovechando este tiempo en la quietud de sus hogares. Bendecimos sus vidas, te ruego que tú les ayudes, les des entendimiento y también, Señor, podamos aprovechar de la mejor manera este tiempo para conocerte más, Señor, a través de tu palabra, Señor, y para ser, Señor, también instruidos. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bueno, el estudio de hoy está centrado generalmente en el Evangelio de Juan. Este es el que más se refiere al mundo en sus distintos aspectos. El mundo se refiere a la sociedad en que vivimos. Es el ambiente que ya estaba preparado cuando nacimos. A esto se le incluye el tipo de vida, las ideas, las voluntades, las opiniones, propósitos, creencias, culturas, modismo y todo lo que moldea al carácter de la gente. Cuando decimos mundo, ¿no es cierto?, nos referimos en el Evangelio de Juan, generalmente se refiere al sistema de valores que está contra Dios y contra Cristo. En Génesis 1:1 dice que Dios creó la tierra y en Juan 1:10 dice que el mundo fue creado por Él, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la tierra, ¿no es cierto?, abarca todas las propiedades físicas de nuestro planeta. Ejemplo, las montañas, los mares, los ríos, desiertos, ¿no es cierto? Mientras que cuando mencionamos la palabra mundo, hace referencia en especial al sistema en el que estamos viviendo, ¿no es cierto? El ejemplo es en lo social, en lo económico, en lo cultural, en lo religioso, etc. Secularmente, ¿no es cierto?, a veces estos términos tierra y mundo es como que pareciera que es lo mismo, pero no, ¿no es cierto? En la palabra de Dios tenemos muy bien en claro, ¿no es cierto?, que tierra es una cosa y mundo es otra cosa, ¿no? Entonces podemos decir que nuestro mundo, ¿dónde está? Está en esta tierra. Porque dijimos, ¿no es cierto?, que el mundo es el sistema donde vivimos, ¿no es cierto?, todo el sistema que nos rodea, pero ese sistema, ¿no es cierto?, está obviamente en la tierra. Y cada vez que se usa la palabra mundo en el Evangelio de Juan, la palabra griega utilizada es cosmos, dice, cuyo significado principal es orden, disposición regular y arreglos. En Juan 3:16 la Biblia dice que Dios amó al mundo, ¿no es cierto? No dice que amó a lo que hay en el mundo, como el sol, la luna, las estrellas. No amó al sistema, sino dice que amó a la humanidad, ¿no es cierto? Que es refiriéndose a la habitante, ¿no es cierto?, lo que habitamos en esta tierra, que es la humanidad. A ese término mundo, cuando Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, es de tal manera Dios amó a la humanidad, a la gente, ¿no es cierto?, que por ellos, por cada uno de nosotros, dio su vida.
El mundo como sistema rechaza a los cristianos porque los valores de estos, ¿no es cierto?, los valores de los creyentes, de los cristianos, van en contra de la corriente de este mundo, de este sistema. Dice, no están de acuerdo con lo que es, ¿no es cierto? Por tal manera, muchas veces hay persecuciones, somos atacados, muchas veces se quiere ridiculizar al cristiano. ¿Por qué? Porque va en contra de la corriente de este sistema, de este mundo, ¿no es cierto? Pero Dios nos llama a marcar una diferencia, a ir contra la corriente de este mundo, a no conformarnos, ¿no es cierto?, con este sistema. En Efesios 2, del 1 al 3, nos dice cuáles son los enemigos que enfrentamos los creyentes, ¿no? Dice, la corriente del mundo, dice, es una sociedad apartada, por lo cual muchas veces el instrumento que el diablo va a usar contra los cristianos, ¿no es cierto? Muchas veces en el ámbito social, en el ámbito político, económico, ¿no es cierto? Es la gente, ¿no es cierto?, que llega a ocupar esos lugares, si no conocen al Señor, por ahí están en contra de la iglesia de Cristo, en contra de los creyentes. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo, ¿no es cierto?, cómo se rigen los valores de este sistema. Entonces, decíamos, ¿no es cierto?, que la corriente del mundo es una sociedad apartada y es muchas veces el instrumento que Dios usa, que el diablo usa, para ir en contra de los cristianos, ¿no es cierto? Persecución muchas veces ideológica, muchas veces con prohibiciones y cosas, ¿no es cierto?, que quieren coartar la libertad de la iglesia del Señor. Otro de los enemigos que muchas veces dice que es el príncipe de la potestad del aire. Sabemos, ¿no es cierto?, que este sistema, ¿no es cierto?, este mundo no está gobernado por Dios, ¿no es cierto? Gobierna, dice, el príncipe de la potestad del aire, o sea, el enemigo de nuestras almas. ¿Qué es lo que gobierna? Todo el sistema, ¿no es cierto? Dice, y también otra cosa que es un enemigo que muchas veces enfrentamos, son los deseos de la carne, que es la vieja naturaleza que heredamos desde Adán, ¿no es cierto? El primer hombre que Dios creó, que tenía una buena relación con Dios en un principio y después cayó, entonces por lo tanto toda la humanidad quedó bajo maldición, bajo pecado, ¿no? Y heredamos esa naturaleza pecaminosa y es lo que es opuesta a Dios. Leemos en Primera de Juan 2:16, allí en nuestras Biblias. Busquen en sus casas Primera de Juan 2:16. Podemos leer del versículo 15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama, dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Los deseos, ¿no es cierto?, de la carne muchas veces tienen que ver con las codicias, las cuales tienen su base, ¿no es cierto?, en nuestra naturaleza pecaminosa, en los deseos de los ojos, que a menudo llevan a la avaricia, a la vanagloria de la vida, la ostentación y la jactancia de las
posesiones que uno tiene. Muchas veces, ¿no es cierto?, esto hace de que el orgullo, ¿no es cierto?, el ego en el corazón de la persona que no tiene a Dios, ¿no es cierto?, hacen de que, ¿no es cierto?, amemos las cosas de este mundo, que vayamos en la corriente, ¿no es cierto?, de este mundo. Pero aquellos que amamos al Señor, aquellos que hemos tenido el privilegio de conocer al Señor, sabemos, ¿no es cierto?, que no tenemos que amar a este mundo, porque en Santiago 4, versículo 4, en la parte B, vamos al libro de Santiago 4, versículo 4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. O sea que la persona, ¿no es cierto?, que habiendo conocido a Dios, teniendo la luz de la palabra, el conocimiento de la palabra, y teniendo una relación con Dios, ¿no es cierto?, se deja llevar por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Dice que se constituye en amigo del mundo, por lo tanto, ¿no es cierto?, es enemigo de Dios. La amistad con el mundo, entonces, es enemistad con Dios. Si amamos a Dios, no podemos estar de acuerdo y conforme y siguiendo la corriente de este mundo, de este sistema, de lo que muchas veces el sistema nos ofrece, ¿no es cierto? No debemos estar de acuerdo, no debe haber una aprobación en nuestras vidas, porque si nosotros aprobamos todo lo que el sistema dice o estamos de acuerdo con lo que se practica, ¿no es cierto?, estamos volviéndonos enemigos de Dios. El amor al mundo, a los valores que tiene el sistema, ¿no? Muchas veces vemos, ¿no es cierto?, que en los gobiernos sacan leyes, aprueban leyes que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Lo están haciendo de acuerdo al sistema que se vive en el mundo. Por lo tanto, nosotros como iglesia del Señor, como hijos de Dios, no debemos estar de acuerdo con esos valores, ¿no es cierto? Y no debemos orar, clamar al Señor para que, bueno, esas cosas no se lleven a cabo, ¿no? Y no, de ninguna manera debe haber conformidad en nuestros corazones con el sistema de este mundo, porque si no eso nos torna enemigos de Dios. En Lucas 4:5, aquí dice que el diablo le ofreció a Jesús todos los reinos de este mundo. Ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, lo que más o menos hemos leído un poquito la Biblia, cuando Jesús fue llevado, dice, al desierto por el Espíritu, allí el enemigo le ofreció, dice, los reinos de este mundo. Y nosotros muchas veces tenemos que pensar que si el diablo hizo eso con el Señor, con Dios mismo, ¿cuánto más no nos podrá ofrecer a nosotros las cosas de este sistema para volvernos contra Dios, ¿no es cierto?, para que nuestra relación se apague, ¿no es cierto?, y no sigamos los caminos, ¿no es cierto?, que Dios nos ha establecido. Sin ninguna duda que lo hará, ¿no es cierto?, para desviarnos de los caminos de Dios, para apartarte de la comunión con Él. Por eso, también en el libro de Romanos dice, no conforméis, ¿no es cierto?, a este siglo, ¿no es cierto?, a los pensamientos,
a la forma de vivir, ¿no es cierto?, de este sistema, ¿no? Dice, Satanás ataca directamente al corazón del cristiano a través del orgullo. Cuando tenemos expresiones como a mi manera, así soy yo, o es el resultado de mi esfuerzo, o otras expresiones por ahí, ¿no es cierto?, que tienen que ver muchas veces con el orgullo, ¿no es cierto?, con el ego, cuando realmente todo se lo debemos a Dios. Otro punto importante es el engaño es la táctica principal de Satanás. En Efesios 6, del 10 al 12, vemos, ¿no es cierto?, las formas en que el enemigo engaña al hombre. A través, dice, de artimañas. Artimaña es una palabra que viene del griego y quiere decir, dice, metodeia, que quiere decir métodos o tácticas. Dice, y el verdadero campo de batalla en la cristiandad de hoy es en la mente. Debemos estar, ¿no es cierto?, y mantener la mente de Cristo. Debemos entonces tener un renuevo constante en nuestra mente, y ese renuevo es a través de la palabra de Dios, de la oración, ¿no? Debemos tener la mente como la mente de nuestro Señor Jesús, una mente viva, una mente renovada, perseverante, una mente pura, humilde, parecernos cada vez más a Él. En Filipenses 2, versículo 5, capítulo 2, versículo 5, este pasaje nos exhorta a que tengamos los mismos pensamientos de Cristo. Dice, el mismo sentir, dice, el enfocar nuestra mente en las mismas cosas que hubo también en Cristo Jesús. En Filipenses 4:8, Filipenses 4:8, vamos a ver ese texto. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea que, ¿no es cierto?, nuestra mente debe parecerse a la mente del Señor. Y esto es una mente constantemente renovada, pensando en cosas buenas, teniendo buenas intenciones, buenos anhelos, buenos deseos, ¿no es cierto?, parecernos al Señor. Y esto, ¿cómo lo logramos? Conociéndole, obviamente, a través de la palabra. Cuando perdemos el enfoque en la actitud, el carácter o la personalidad de Cristo, estamos dando la oportunidad al enemigo para atacar, ¿no? Entonces debemos estar siempre enfocados, ¿no es cierto?, en tener nuestro carácter lo más parecido posible, ¿no es cierto?, al carácter del Señor. Y esto podemos verlo en los frutos del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, allí en Gálatas 2:23, cuando habla de qué frutos debemos tener, ¿no es cierto?, amor, benignidad, bondad, paz, mansedumbre, todos esos frutos, ¿no es cierto?, que son los frutos del Espíritu Santo. Dice en Gálatas 5, 16 y 17, ¿no es cierto? Vamos a mirar Gálatas. Gálatas 5, 16 y 17. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne,
y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis, ¿no? Dice, entonces, ¿no es cierto? Dice, no satisfagáis los deseos de la carne. El deseo es viene de un término griego que es epitumeo, ¿no es cierto? Y es el impulso que mueve, ¿no es cierto?, a edificar o anhelar con ansias algo, ¿no? Dice, el cristiano, dice, necesita saber y confesar que es más poderoso el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros que el Espíritu que rige el mundo, ¿no? Dice, debemos saber que sí podemos poner nuestra mente, ¿no es cierto?, bajo la sangre de Cristo, ¿no es cierto?, y ser renovados continuamente. De esa manera vamos a ser guardados, ¿no es cierto?, por el Espíritu de Dios y vamos a poder andar en el Espíritu, ¿no es cierto?, como dice la palabra, y no satisfaciendo los deseos de la carne. Pablo dice, el apóstol Pablo dice que la carne es enemistad contra Dios. Dice, si derribas imaginaciones, pensamientos y argumentos que se levantan contra la obediencia a Cristo, la naturaleza carnal no podrá controlarte, sino que serás controlado por el Espíritu de Dios. Lo dice en 2 de Corintios 3 al 5. 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Satanás usa la carne y los 5 sentidos como instrumento para motivar y controlar la mente y hacer lo que no complace a Dios. Claro, es la forma en que el enemigo va a usar nuestras vidas. ¿Cómo? A través de nuestros sentidos, ¿no es cierto? A través de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestros tactos. Entonces, tenemos que someter cada día, ¿no es cierto?, nuestras vidas al gobierno de Dios, ¿no es cierto?, para que no nos dejemos arrastrar por la corriente de este sistema, por la corriente de este mundo. Bueno, hasta ahí es más o menos lo que yo, los apuntes que había tomado. Ahora vamos a las copias que ustedes tienen allí en la lección número 11, que tiene como título Cómo vencer al mundo. Vimos entonces otros enemigos anteriores, en las lecciones anteriores, ¿no es cierto?, que es cómo vencer la vieja naturaleza, ¿no es cierto?, y que es obviamente nuestra carne, ¿no? Y también vimos la lección del primer enemigo, que es cómo vencer a Satanás. Entonces podríamos decir que esta es el tercer enemigo por el cual, ¿no es cierto?, tenemos que presentar batalla todos los días y luchar, ¿no es cierto?, para tener victoria, y es el sistema del mundo. Cristo dijo acerca de sus discípulos, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. O sea, el Señor estaba diciendo que no son del sistema. Estamos en esta tierra, pero no pertenecemos, ¿no es cierto?, a este sistema, como tampoco el Señor pertenecía a este sistema. Eso lo vemos en Juan 17, 14. La palabra mundo, como les expliqué anteriormente, no se refiere aquí al mundo en que vivimos, con su belleza, sus montañas, sus ríos y animales, sino a lo que está en contra de Dios. Por ejemplo, la avaricia, el odio, el egoísmo, el orgullo, el mal carácter y otras muchas cosas que podríamos mencionar, ¿no? Entonces ustedes tienen allí, en el punto A, dice, ¿qué quiere decir aquí la palabra mundo? Ahí tienen que responder, ¿no es cierto?, lo que está en contra de Dios. Dice, ¿y quiénes son del mundo? ¿Quiénes no son del mundo? ¿No es cierto? Nosotros, los hijos de Dios, la iglesia del Señor. Dice que no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino de Dios. Cuando Cristo dijo que no somos del mundo, se refería al mundo que está en contra de Dios y sus hijos. La Biblia dice el mundo entero
está bajo el poder del maligno, o sea, del diablo. Esto lo tenemos en Primera de Juan 5:19. Entonces, ¿quién gobierna este mundo? Ustedes allí van a poner ¿no es cierto?, que es Satanás. La Biblia dice también, no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Es cierto que los hijos de Dios siguen viviendo en el mundo, como decíamos, ¿no es cierto?, el mundo que está en esta tierra. Sin embargo, la Biblia dice que un hijo de Dios no debe amar al mundo, o sea, lo que está en esta tierra está en contra de Dios. Punto 4 dice, aprenda de memoria estas palabras con su cita. Dice, no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Este es un texto cortito, está allí en Primera de Juan 2:15. Dice, ¿quiénes no son del mundo? Entonces, todos los hijos de Dios. ¿Y quién gobierna este mundo? Dijimos que Satanás. Los que no son hijos de Dios están bajo el dominio de Satanás y sujeto a las actitudes y maneras de vivir de este mundo. O sea, las personas que no conocen al Señor, ¿no es cierto?, están viviendo bajo el dominio de Satanás, y están sujetos a las actitudes y a las cosas que Él les dicta que hagan, ¿no? Por eso vemos por ahí de pronto el avance de las drogas, de tanta maldad, de tanta violencia, de tanta rebeldía, desobediencia, ¿no es cierto? Leyes que muchas veces se hacen contra Dios y tantas cosas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque están sujetos a las actitudes y a las leyes que dictamina, ¿no es cierto?, Satanás, el diablo. Dice, si este mundo está dominado por Satanás, los que son del mundo están a favor o en contra de los hijos de Dios, ¿no es cierto? Están, ¿no es cierto?, en contra. Cristo mismo dijo, pero el mundo los odia, porque ellos no son del mundo, porque tampoco yo soy del mundo. Entonces, no debemos esperar que el sistema del mundo nos apruebe, nos ame. ¿Por qué? ¿No es cierto? Porque la iglesia del Señor, los hijos de Dios, vamos en contra de este sistema, ¿no es cierto? Entonces no podemos esperar que ellos nos amen, sino más bien que nos rechacen, nos persigan y, como dice aquí, muchas veces el odio, ¿no es cierto? Dice, es por esto que algunos seguramente nos criticarán y nos perseguirán por nuestra fe en Jesús. Estos pueden ser aún nuestros propios familiares. ¿Qué trato desagradable debemos esperar de algunos que son del mundo? Obviamente la persecución. Y esto no debe por ahí tomarnos por sorpresa, que muchas veces dentro del ámbito de la familia vamos a tener gente que está en contra, ¿no? Que muchas veces por ahí nos van a querer ridiculizar o burlarse o reírse, porque, bueno, no están de acuerdo, ¿no es cierto?, con lo que nosotros hemos determinado seguir, ¿no? Pero eso no debe tampoco desanimarnos. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros, el Señor está contigo. La persecución puede hacerse por medio de palabras y acciones aparentemente triviales y no solamente por encarcelar y matar. En el antiguo tiempo, ¿no es cierto?, a la iglesia, a los cristianos se los perseguía, se los mataba, ¿no es cierto?, a raíz de su fe, por seguir a Cristo, por ser fieles al Señor. Muchas veces muchos de ellos fueron muertos violentamente, con sus familias, perseguidos, ¿no es cierto?, y exterminados. Y entonces, pero hoy podemos ver que no solamente, tal vez no se los mata como antes, pero en otros países, ¿no es cierto?, podemos ver que sí, que se sigue matando a los creyentes, ¿no? Pero también la persecución está a través a veces de la, ¿no es cierto?, de quererlos ridiculizar, del burlarse, de por ahí querernos dejar en vergüenza. Es una manera también de persecución.
ahí tienen, ¿no es cierto?, unos dibujitos, dice, marque, dice, más de uno. Hay un dibujito que dice, supe que te volviste evangélico. Dice, no pises más mi casa. Por ahí pueden haber situaciones así, ¿no es cierto? Hogares, familias, donde por ahí algún miembro de la familia se convirtió al evangelio y está el rechazo de sus seres queridos, ¿no? Otro dibujito donde se burla, dice, ja, 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 dice, qué tonto, nuestro compañero, dice, se hizo evangélico, ¿no es cierto? Es en el sistema, en el ámbito laboral, muchas veces también van a haber burlas, ¿no? Dice el otro dibujito, quiero decirte, hermano mío, cuánto me alegro que hayas recibido al Señor. Bueno, acá una persona cristiana está halagando a otro de que haya también se haya acercado a Dios, ¿no? Cristo dijo en el punto 10, si el mundo los odia a ustedes, sepan que a mí me odió primero, ¿no? Entonces, todo lo que hoy a nosotros como iglesia del Señor, como hijos de Dios nos pasa, tenemos que saber, ¿no es cierto?, que al Señor lo vivió primero que nosotros. Por eso Él sabe consolarnos, fortalecernos, ¿no es cierto?, y sabe también entendernos cuando somos perseguidos, muchas veces burlados. El Señor nos entiende porque Él lo pasó primero. Dice, dichosos y felices los que sufren persecución. ¿No? Dice, ¿por quién? Por causa de Él, ¿no es cierto? En Mateo 5:10. Dice, ¿cuál de los siguientes pensamientos puede fortalecerlo cuando los del mundo lo tratan mal? Dice, mis padres no deberían tratarme así. Jesús también sufrió persecución y odio. Si las cosas siguen así, dejaré de seguir a Cristo. Ahí vamos a marcar el punto B, ¿no es cierto? Sabemos que Jesús también fue perseguido y odiado y muchas veces quisieron matarlo. Dice, ¿qué trato puede esperar usted de algunos que son del mundo? Persecución. ¿Quién gobierna entonces este mundo? Dijimos Satanás. ¿Y quiénes no son del mundo? Los hijos de Dios. Otro motivo que puede fortalecerlo, al ser maltratado, al ser mal entendido y sufrir persecución, es que este mundo no es nuestro hogar. Pablo dice, nosotros somos ciudadanos del cielo, somos, ¿no es cierto?, peregrinos en esta tierra, estamos de paso. El tiempo que Dios nos permite vivir en esta tierra, estamos de paso, porque nuestro lugar definitivo, nuestro hogar, podríamos decir, eterno, va a ser en el cielo. Dice, aunque vivimos todavía en este mundo, no lo debemos ver más como un hogar permanente, porque esperamos vivir para siempre entonces en el cielo, en el lugar, en las moradas que el Señor tiene preparada para cada uno de sus hijos. ¿Dónde está nuestro verdadero hogar entonces? En el cielo, ¿verdad? Dice, la Biblia dice que a pesar de la enemistad de los del mundo, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Es el texto que miramos en Juan 3:16, ¿no es cierto? Entonces allí dijimos que Dios amó al mundo, no al sistema, sino a la humanidad, ¿no es cierto?, a la gente. ¿A quién ama Dios? ¿A todos los que están en el mundo, a los que ya pertenecen a su familia y nadie más, o solo a los que ya están en el cielo? Entonces, allí vamos a poner el punto A, ¿no es cierto?, a todos los que están en el mundo. Es cierto, Dios ama a todos los seres humanos del mundo a pesar del odio que estos le tienen a Cristo y a sus seguidores. Dice, Dios quiere librarnos del poder, dice, de este mundo y de Satanás. Sin duda, ¿no?, que el Señor, el deseo de Dios es que todos le conozcan, que todos vengan al conocimiento de Dios, que ninguno se pierdan, y de esta manera, ¿no es cierto?, salir del dominio de Satanás y poder, ¿no es cierto?, entrar en el reino de Dios, en el gobierno de Dios. Dice, si Dios ama a todos, ¿qué debemos hacer? Mostrar el amor, dice Dios, por nuestra manera de vivir, permanecer solamente entre nuestros hermanos y en Cristo, dice, y romper todo contacto con nuestros antiguos amigos, o criticar severamente a los que no creen en Dios. ¿Qué debemos hacer entonces con nuestra forma de vivir? Mostrar el amor de Dios por nuestra manera de vivir, ¿no es cierto?
Tal vez por ahí nosotros al marcar la diferencia no vamos a ser muy bien aceptados dentro del ámbito de la familia, pero esto, ¿no es cierto?, está indicando que vamos por el buen camino. No tenemos por qué muchas veces complacer a aquellas personas que no conocen al Señor, aún siendo miembros, ¿no es cierto?, de nuestra familia. Debemos agradar a Dios y no agradarles a ellos, porque ellos por ahí, si no conocen a Dios, están, ¿no es cierto?, regidos por, digamos, el príncipe de este mundo, que es Satanás, el diablo. Dice en la próxima lección, comprobará cómo puede conversar del amor de Dios con los que todavía son del mundo, ¿no es cierto?, al evangelizar, al hablarle a otros del Señor, vamos a poder presentar el amor de Dios a los que no le conocen, ¿no? Eso en próximas lecciones. Dice, pero debemos mostrar el amor de Dios para con todos, no solamente con palabras, sino con lo que hacemos. Lo que va a marcar la diferencia en nosotros como creyentes son nuestras obras, nuestras actitudes, nuestros hechos. No tanto lo que digamos, sino lo que hacemos, ¿no es cierto? Marcar la diferencia con nuestro testimonio, con nuestra conducta, nuestro carácter, nuestras palabras, nuestros deseos, ¿no es cierto?, de cómo nos conducimos. Entonces, de esa manera marcamos la diferencia y marcamos también que estamos en contra de la corriente de este mundo. Debemos mostrar el amor de Dios en lo que hacemos. El lugar donde esto es más notorio es en nuestro propio hogar. Por ejemplo, el apóstol Pedro dice de las esposas creyentes cuyos esposos son del mundo, o sea que no conocen al Señor y aún no se han convertido a Cristo, dice a las esposas sométanse a sus esposos para que puedan ser convencidos sin necesidad de palabras por el comportamiento de ustedes. O sea que acá, ¿no es cierto?, el apóstol Pedro está aconsejando a las esposas que debemos convencer, ¿no es cierto?, a aquellas que no tienen a su esposo convertido a Cristo, debemos convencerlo no tanto con palabras, sino con nuestras actitudes, con nuestros hechos, con nuestra forma de ser, de llevar un hogar, de ser una buena esposa, una buena madre, paciente, ¿no es cierto?, amorosa, dulce. Entonces, de esa manera, ellos van a ver que marcamos la diferencia, ¿no es cierto?, y también puede poner Dios el deseo en sus corazones de que se acerquen a Él, ¿no? Ellas deben mostrar a sus maridos el amor de Dios, dice, no tanto por medio de palabras, sino por su comportamiento o por su conducta, ¿no? ¿Qué trato desagradable podemos esperar de parte de algunos que son del mundo? Nos dijimos persecución. El punto 21 dice, Pedro se refirió a las esposas cuyos maridos todavía no eran de Cristo. Veamos lo que dice Pablo sobre otras relaciones dentro del hogar y cómo debe ser nuestro comportamiento como hijos de Dios. Maridos, así como el esposo ama a su propio cuerpo, así debe amar también a su esposa. Acá el consejo es para los varones, ¿no es cierto?, que así como ellos aman y cuidan su propio cuerpo, de esa manera deben amar, ¿no es cierto?, a sus esposas. Esto lo tenemos en Efesios 5:28. Dice, ¿cómo debe el marido amar y cuidar a su esposa? Dice, como a su propio cuerpo. A los hijos les dice, obedezcan a sus padres por amor al Señor, porque esto es justo. También está el consejo para los hijos, ¿no? Avanzamos un poquito más. El punto 22 dice, ¿por qué medios debemos mostrar el amor de Dios? Además de la palabra, por nuestra conducta, ¿no es cierto?, por nuestro comportamiento. Si bien no es fácil, porque todos los días debemos hacer morir nuestra humanidad, nuestra carne, nuestro carácter, debemos entregárselo todos los días al Señor.
y no es fácil, pero con la ayuda del Señor, con el consejo de la palabra, ¿no es cierto? Poco a poco el Señor va transformando nuestras vidas. Nuestro comportamiento en el trabajo también es importante. Continúa aquí la instrucción del apóstol Pablo a los empleados, ¿no es cierto? Dice, obedezcan ustedes a los que tienen en la tierra. Dice, obedezcan ustedes a los que aquí en la tierra son sus amos. Háganlo con respeto, temor y sinceridad, como si estuvieran sirviendo a Cristo. Realicen su trabajo de buena gana, como un servicio al Señor y no a los hombres. Entonces, ¿no es cierto? Aquí el consejo es, ¿no es cierto?, a los empleados, ¿no es cierto?, aquellos que tienen un jefe, que deben realizar su trabajo como si lo estuvieran haciendo como para el Señor, ¿no es cierto? No para agradar al hombre, sino para dar un buen testimonio a Dios de que somos hijos de Dios, ¿no es cierto? Y de esa manera marcar una diferencia con los demás. En realidad, ¿a quién sirve usted en el trabajo? No a su patrón, sino a Dios, ¿no? Luego Pablo dice a los patrones también, porque hay consejo en la palabra de Dios para todos, dice, pórtense del mismo modo con sus siervos, o sea, con sus empleados, sin amenazas. Recuerde que tanto ustedes como ellos están sujetos al Señor que está en el cielo. ¿No es cierto? Acá el consejo es para aquellos que tienen empleados, ¿no es cierto? Deben haber un buen trato, ¿no es cierto? Con respeto. Así también debe responder el empleado a su jefe, ¿no es cierto? Con respeto, con lealtad, con honestidad, con sinceridad, ¿no? Dice, ¿cómo debe tratar un patrón a sus empleados? Dice, con justicia, con impaciencia o con parcialidad. Ahí vamos a marcar el punto A, es con justicia. ¿Cuáles de los siguientes casos son ejemplos de un comportamiento que demuestra el amor de Dios? Entonces acá tenemos, dice, más de uno. Dice, mamá, te ayudaré a lavar los platos, es una buena actitud, ¿no es cierto? Dice el punto B, no me importa que mi esposa esté cansada, debe hacer todo lo que le mando. Eso, ¿no es cierto?, no es lo correcto, porque bueno, en un hogar, ¿no es cierto?, las tareas pueden ser compartidas. Punto C dice, mi marido me reta mucho porque yo sigo a Jesús, pero trato de no contestar con palabras amargas, ¿no es cierto? No debemos ser como esposas, ¿no es cierto?, mujeres respondonas, sino muchas veces guardar silencio, muchas veces es callar. De esa manera, ¿no es cierto?, evitamos por ahí hacer, ¿no es cierto?, conflictos, ¿no? Vamos a llevar esta comida a la anciana que vive enfrente, vecina de enfrente, dice el punto D, es una buena actitud también. Dice el punto E, ganaremos este partido aunque tengamos que jugar sucio. No es lo correcto, ¿no es cierto? No está bien. El patrón salió, dice el punto F, no trabajemos más esta tarde. No es lo correcto porque recuerden que dijimos que un empleado cuando trabaja no lo hace para su patrón, sino lo está haciendo como para el Señor, ¿no es cierto? Mis empleados merecen un descanso extra este fin de semana, dice el punto G. Es un buen pensamiento de un jefe, ¿no es cierto?, de un patrón. En el hogar, en el trabajo, en los estudios, en el deporte y donde quiera que estemos, nuestro deber es mostrar el amor de Dios con palabra y con nuestro comportamiento, ¿no es cierto?, con nuestra conducta. Dice, ¿qué trato debemos esperar de algunos que son del mundo a pesar de nuestro buen comportamiento? Muchas veces, ¿no es cierto?, procuramos hacer lo mejor, pero no siempre vamos a agradar a las personas que no conocen a Dios y nosotros debemos procurar agradar al Señor. No siempre vamos a agradar a aquellas personas que no conocen a Dios, pero no es nuestra meta esa, sino es con nuestra conducta y nuestra vida agradar al Señor. Juan dice en el punto 28, nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Dice en el libro de Santiago, creo que en el libro de Santiago dice que todo
toda buena dádiva viene del Padre de las luces, o sea, de Dios. Dádiva es regalo, ¿no es cierto? Todo buen regalo, toda bendición, ¿no es cierto?, viene de Dios. Dice, esto indica que el mundo es gobernado, dice, el texto dice, nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre. Entonces indica que el mundo está gobernado, ¿no es cierto?, por Satanás, el diablo. Estos últimos dos puntos dice, por ello que el Hijo de Dios sigue siendo tentado. Por lo tanto, como aprendimos en la lección número 9, o sea, en las lecciones anteriores, dice, cuando nos enfrentamos a la tentación tenemos que someternos a Dios y resistir, dice, a Satanás para que huya de nosotros, ¿no es cierto? Sin duda que ahí hemos aprendido en esa lección que no somos nosotros los que tenemos que huir de Satanás, sino que si nosotros nos sometemos en obediencia a Dios, ¿no es cierto?, y resistimos al enemigo, a Satanás, él tiene que huir de nuestras vidas, ¿no? Bueno, ahí tienen el punto 30, dice, repase el versículo memorizado en esta lección con su cita. Dice, en vez de amar las cosas del mundo, podemos amar a aquel que por su muerte en la cruz nos liberó del poder de este mundo y de Satanás. Entonces, ¿a quién debemos amar? A Dios, Entonces, en esta lección hemos aprendido, ¿no es cierto?, con sencillez, que debemos, ¿no es cierto?, resistir, ¿no es cierto?, los deseos de este mundo, y es amar a Dios. Sin duda, ¿no es cierto?, que el Señor nos da la fuerza, nos fortalece, nos guía, nos ayuda. Está el consejo siempre de la palabra, ¿no es cierto?, para ir conociendo cómo nuestras vidas tienen que ser dirigidas. Entonces, no debemos amar, ¿no es cierto?, al sistema de este mundo. Luego, en la última página tienen allí la prueba. Dice, ¿quién gobierna este mundo? Dijimos entonces que Satanás, el diablo. ¿Quiénes no son del mundo? Los hijos de Dios, ¿no es cierto? Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a él. ¿Dónde está nuestro verdadero hogar? Dijimos que somos peregrinos en esta tierra, entonces nuestro verdadero hogar está en el cielo. ¿Qué trato podemos esperar de algunos que son del mundo? Persecución, ¿no? Dice, ¿en qué forma, además de que con palabras podemos mostrar el amor de Dios al mundo? Es con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes, ¿no es cierto?, con lo que hacemos. ¿Cuáles de los siguientes creyentes muestran con su comportamiento el amor de Dios para con el mundo? El que trabaja bien y honestamente, el punto A, el que tiene otra mujer en lugar que visita por sus negocios, ¿no es cierto?, obviamente no está bien. Los padres que disciplinan bien y con justicia a sus hijos, lo correcto. La señora que siempre se queja de su esposo, no es lo correcto, ¿no es cierto? Más allá de que por ahí muchas veces el trato puede ser difícil, pero debemos, ¿no es cierto?, en esos casos así, llevarlos siempre en oración y creer, ¿no es cierto?, de que Dios oye nuestras oraciones y Dios nos va a hacer justicia. El Señor puede cambiar, ¿no es cierto?, a esos maridos. Y el punto E dice, el niño que copia la respuesta de su compañero en un examen no es lo correcto, ¿no es cierto?, a pesar de que, que es un niño, no está obrando bien, porque obviamente debe estudiar y sin duda que haciendo una oración sencilla, Dios va a traer a memoria lo que ha estudiado y no hay necesidad de copiarse para no dar un mal testimonio. El que ayuda a otro en sus problemas. Esto está bueno y es correcto de que lo hagamos. De esa forma, ¿no es cierto?, estamos mostrando el amor de Dios a nuestro prójimo. De esta manera, entonces, concluimos con esta lección que es cómo vencer entonces al mundo, que es este sistema en el cual estamos viviendo, ¿no es cierto? Bueno, espero, hermanos, que les haya sido de bendición esta lección y de esta manera podamos, ¿no es cierto?, ir conociendo más al Señor, conociendo más de su palabra y tomando victoria en nuestras vidas.
Que Dios les bendiga y estaremos en contacto la próxima semana.